abrir la palabra del Señor en el Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan. Váyase a los últimos versos del capítulo 1. Quedamos ahí antes del 18. Amén. En el capítulo 1 tuvimos para hacer un poquito de memoria. ¿Se escucha bien, cierto? Para hacer un poquito de memoria, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, estuvimos viendo acerca la lectura, acerca de la manifestación del Verbo de Dios, ¿cierto? El Verbo se hizo carne, la palabra en este caso se hizo carne, habitó en medio de nosotros, dirá Mateo, ¿no es cierto? La misma palabra, Emanuel, Dios con nosotros. Hace referencia a eso, así que el Verbo vino y habitó en medio de nosotros, ¿cierto? Donde hizo tabernáculo, dice que puso su tabernáculo, habitó, significa eso, donde habitó en medio de nosotros, su presencia está en medio de nosotros. Entonces, ¿por qué es importante ver el Evangelio de Juan? Hay cosas que nos va a ir mostrando la palabra del Señor en este Evangelio con respecto a la obra del Señor, y donde el Evangelio de Juan manifiesta el principio de cosas, ¿cierto? El principio, en este caso, ¿por qué la importancia de Juan? Porque Juan habla acerca del principio de la fe, el principio de la fe. Y el principio de la fe se va a ir manifestando a lo largo de la carta, de cómo se abre este tiempo con respecto a la introducción que vimos un día, ese tiempo que estaba destinado ya por el Padre. Los judíos le preguntaban al Señor, Señor, ¿cuándo restaurarás las cosas? Era una pregunta muy habitual que los judíos tenían. Los judíos esperaban un Mesías, los judíos esperaban un libertador, pero no de la manera del Señor o a la manera del Señor, sino que ellos esperaban un libertador que pudiera venir con poder, con guerra, ¿no es cierto?, derrotando, en este caso, a todo lo que era el imperio. Ellos tenían esa esperanza del Mesías. Entonces, Juan lo que nos añade a nosotros es el principio de la fe, el principio de la obra de Dios. Eso es un principio. Juan habla de un principio. Entonces el verbo ha sido manifestado, el verbo del Hijo de Dios vino en carne. Primera de Juan va a hablar mucho sobre eso, sobre la defensa acerca de que el Hijo de Dios se manifestó en carne. Y el capítulo 1 termina, esa semana que antes del 18, vimos ese relato acerca de Jesús con Natanael, ¿cierto? Un hombre, un verdadero israelita. Y eso apunta a un hombre íntegro, un hombre verdadero, ¿no es cierto?, en toda su manera de vivir, que no solamente se observaba la ley, sino que él cumplía con lo que el Señor deseaba. Y en el verso 50, vamos a tomarlo de ahí. El capítulo 1, vamos leyendo todos juntos. Dice, respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Le dice, cosas mayores que estas verás. Verso 51. Y le dijo, ojo con esta palabra, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
¿Alguien se recordará dónde más aparece esa misma palabra, esa misma expresión bíblica acerca de ver los cielos abiertos? ¿Alguien se recordará? De aquí en adelante, porque veréis los cielos abiertos y veréis los ángeles que suben y bajan. ¿Se recuerdan de alguien ustedes que le dice esta Mateo misma palabra? 3:16. ¿Perdón? Mateo 3:16. ¿Ya? ¿Dónde, qué específicamente dice ahí? ¿Lo podemos buscar? Lo busco y le digo al tiro, hermano. Ok, mi hermana. Juan 3:16. Hermano, Jacob también no tiene una visión sobre eso de ángeles que subían y bajaban. Jacob. Amén. Yes. No te escucho. Marcelita. Dígame. No. Oye, Le escucho, hermano. Génesis 28:12. Amén. No. Jacob, ¿cierto? Dice, Sí, Jacob. Me parece. sí. No, yo me equivoqué. Me pareció haberla visto ahí. Corta. Jacob en Betel, ¿se dice? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Cierto? Esta palabra la encontramos en Jacob acerca de veréis los cielos abiertos, y esta palabra también se la dice el Señor a Ezequiel acerca de ver los cielos abiertos. Eso marca siempre esa palabra, cuando nosotros encontramos esa palabra acerca de que de aquí en adelante veréis los cielos abiertos, marca un tiempo. El Señor ahí está indicando un tiempo de que de aquí en adelante el Señor, los hombres, ¿no es cierto?, verán los cielos abiertos, con respecto a los tiempos que Dios tiene marcados, los tiempos que Dios tiene indicados para cada situación. En este caso, ¿no es cierto?, aquí lo vemos con respecto a la obra del Señor, no fue antes. A lo mejor nos podemos preguntar por qué el Señor no comenzó su ministerio antes. Se dice, los estudiosos dicen que el Señor comenzó su ministerio a los 33, a los 30 años aproximadamente, y fue un ministerio que duró 3 años. ¿Cómo uno puede deducir que el ministerio del Señor duró 3 años? Es porque los evangelios relatan en todo el ministerio del Señor eh, que se muestran 3 Pascuas, es decir, tres celebraciones de la fiesta de las Pascuas. Entonces, por eso se indica o se apunta a que el ministerio del Señor aproximadamente duró 3 años. Entonces, claro, ese paralelo de veréis los cielos abiertos y a los ángeles, es esa visión que Dios, la más clara es la visión que Dios le entregó a Jacob, donde Jacob veía una escalera que descendía del cielo, ¿cierto? A los ángeles que subían y bajaban. Pero esta palabra el Señor Jesucristo se la entrega en este caso aquí a Natanael. Le dice que de aquí en adelante, entonces, de ese punto, este es un punto de partida. Este texto es un punto de partida en cuanto a la obra de nuestro Señor. Es un punto de partida en cuanto a su ministerio, en cuanto al tiempo, cómo se abre el tiempo de la gracia para el hombre. Cuando nosotros nos recordamos el libro de Hechos, y dice, porque Dios ha prefijado los tiempos, el kairos de Dios, ¿cierto? Dios lo ha prefijado para que le busquen. Y en este caso, es el tiempo de Dios el que se ha manifestado en este momento. Dios así lo ha predestinado, Dios así lo ha propuesto, de que fuera en este tiempo, hablando en el tiempo del Señor, se debía manifestar la obra de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos, capítulo 1, dirá que Dios, habiendo hablado de antemano por los profetas, ¿no es cierto? Se recordará ese capítulo 1 de Hebreos, dice, pero ahora nos habla por el Hijo. O sea, ya no se vaya a confundir con lo que yo le voy a decir, ¿ya? Pero el ministerio profético, esa profecía, así dice o así dirá, queda hasta ahí en cierto modo, porque ahora es el Hijo el que empieza a hablar, es el Hijo el que empieza a manifestar lo del Señor.
Es el Hijo el que empieza a manifestar la obra de Dios. ¿Cómo conocemos al Padre? Le dirá uno de sus discípulos. Muéstranos al Padre. Entonces, tanto tiempo conmigo, le dice. Entonces, todo el que me ve a mí, le dice el Señor, ve al Padre. Capítulo 2 dice, aquí nosotros nos vamos a encontrar con un marco bíblico acerca de unas situaciones que cómo comienza la obra del Señor Jesucristo, cómo comienza su ministerio. Tomando en cuenta el texto que leímos antes del capítulo 2, de aquí en adelante veréis los cielos abiertos. Esto es una pregunta, cuando los discípulos le preguntan acerca de la restauración de las cosas. Y uno ve que el entendimiento del Señor no es el mismo del hombre. Y aquí vamos, en este marco bíblico que nosotros vamos a leer, vamos a encontrarnos con unas situaciones que nos muestran la obra del Señor. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Vamos siguiendo la lectura. Y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora, llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales, se recuerda el principio, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hasta ese verso. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que encontramos en este marco que estamos leyendo, que todavía no se cierra? Vemos una situación natural, ¿cierto? El Señor Jesucristo comienza a andar con sus discípulos, con sus primeros discípulos, y dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y dice que la palabra del Señor acá nos dice que el Señor con sus discípulos fueron invitados, ¿cierto? Pero hay una situación que sucede con la madre del Señor. Y vemos que la madre del Señor le pide vino, ¿cierto? Se acabó el vino. El Señor le responde, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos esta situación a nosotros nos indica que hay algo que dentro del ministerio del Señor, dentro del llamamiento del Señor, cuando el hombre comienza a servir, ¿cierto? En la obra del Señor, hay algo que se tiene que cortar, hay algo que se tiene que saber ubicar, y esa es la relación del servicio y el llamamiento al servicio del Señor y el afecto sentimental que uno tiene con la familia. ¿A qué me refiero con esto? En Mateo nosotros vamos a encontrar una situación muy similar cuando Pedro le dice al Señor Jesucristo, no vayas me parece que es a Jerusalén, porque sabían que a Jesús lo iban a arrestar y sabía que tenía que padecer.
No sé si me va a ir entendiendo con respecto de lo que yo le voy hablando. Entonces, el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, no a Pedro, ¿no es cierto? Él sabía que el que cambió las palabras fue otra persona. Apártate de mí, Satanás, dirá el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en la obra del Señor se mezcla lo que debemos hacer en la obra del Señor con el afecto familiar? Entonces, lo que sucede acá es que el afecto fraternal, ese afecto familiar que María tenía con su hijo, tenía que cortarse. Se recordarán ustedes cuando el Señor más adelante está en su ministerio pleno y hay una parte que dice que los discípulos le dicen, Jesús, te busca tu familia. Y la Escritura añade y dice que el Señor llevaba días sin comer. Entonces la familia dice, parafaseando un poco, hermanos, dice, vamos por él porque Jesús está fuera de sí. Y a veces lo familiar, en cuanto a la obra de Dios, en algún momento de la vida, se va a confundir. Se va a confundir. El hombre tiende a confundir eso. Por eso es que en lo familiar, cuando se mezcla lo familiar con lo ministerial, puede que no traiga un buen resultado. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber tomar una posición de discípulo. La madre de Jesús debía tomar una posición de discípula, ya no de madre. Porque si no, siempre le iba a andar diciendo a Jesús, hijo, pero es que no vaya para allá porque es muy peligroso. A nosotros nos va a pasar con nuestros hijos. A usted le va a pasar con sus hijos. Pero hijo, ¿cómo vas a hacer eso? Pero si el Señor le ha pedido a su hijo o a nuestros hijos servir. Pero hijo, allá es muy peligroso. No le vaya a pasar algo a mi hijo. Ese afecto se debe cortar. En cuanto al llamamiento al servicio, se debe posicionar y saber ubicar. Por eso es que el Señor Jesucristo le dice a su madre, mujer que tienes conmigo, mi hora aún no ha llegado. La madre de Jesús tenía que tomar una posición ya de discípula. ¿Por qué? Porque el afecto de madre, el afecto de padre, en cuanto al servicio, se va a confundir. Siempre se va a confundir. Porque uno no va a querer nunca ver a un hijo sufrir. Nunca uno va a querer ver a un hijo padecer. Pero cuando el Señor llama a la obra, cuando el Señor llama a su servicio, lamentablemente hay cosas que vamos a tener que padecer y que eso va a ser en cuanto a formación. Siempre es en esa mirada, es una mirada formativa. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos y vamos a pasar en algún momento, en este caso con nuestros hijos, en que en algún momento vamos a tener que decir, Señor, Él es tuyo. Señor, tú estás haciendo la obra en Él. Entonces, María tenía que ubicarse en este sentido. Jesús marca una diferencia cuando comienza su ministerio en quién es María. Ya no es como, es que aquí está mi madre, entonces mi madre yo la tengo al lado del ministerio, porque Salomón tuvo una situación especial con su madre, en donde la madre quiso doblarle la mano. Entonces, ese texto que dice, todo aquel que, en cuanto a madre y padre, en cuanto a ser un discípulo, se recordarán, aquel que aborrece, aquel que no aborrece. Hay un texto que habla acerca de un hombre al cual Jesús lo llama, no recuerdo bien si es una parábola o no. Los más entendidos me ayudarán, o si alguien lo recuerda, me avisa. Cuando le dice, el Señor lo invita a seguirlo, y este hombre le dice, deja que entierre a mi padre primero. No se refiere en este caso a que este muchacho, ese texto bíblico, no nos está diciendo que este muchacho está de duelo. Nosotros podemos pensar que este muchacho está de duelo,
Señor, pero estoy en medio de un velorio. No. En el contexto judío, lo que ese muchacho está queriendo decir es, Señor, deja que mi padre envejezca y que cuando sea abuelito, yo te sirvo. Eso es lo que ese texto indica. Ustedes lo van a encontrar en algún momento. Entonces, el afecto familiar con el amor hacia el servicio o en el llamamiento del Señor, a veces esa mezcla puede confundirse en algún momento. Siempre cuesta cuando en el ministerio se va dejando todo, y uno puede decir, pero hijo, ¿cuántos días lleváis ayunando? ¿Te vais a enfermar? Nos va a doler el corazón. Nos va a doler el alma. Nos van a doler hasta los huesos. Pero cuando la obra de Dios llama, uno no puede retener eso. Cuando hay un llamamiento de Dios, cuando nosotros veamos un llamamiento de Dios en nuestros hijos, nosotros no vamos a poder retener eso. Y vamos a tener que tomar una posición de discípulos y dejar que nuestros hijos sirvan al Señor. Amén. Va a doler, pero la gratificación es mucho mayor. Amén. Entonces, si nosotros agrandamos el marco bíblico, ¿no es cierto? Jesús, lo primero que hace es llegar a un matrimonio, es llegar a una boda. Nos metemos en el Evangelio ahora. El verso anterior decía, la finalización del capítulo 1 decía, veréis los cielos abiertos, ¿cierto? Pero el verso 11 del capítulo 2 dice, el verso 12, perdón, el 11 decía, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, sus discípulos creyeron en él. O sea, ¿cómo comenzó el ministerio del Señor Jesucristo? ¿Cuál fue la primera señal que el Señor Jesucristo hizo? Ir a un matrimonio, ¿cierto? ¿Se entiende? Lo primero que hizo el Señor, la primera señal que el Señor hizo, lo que nos dice el verso 11 del capítulo 2, este principio de señales. Y la primera señal que el Señor hace es ir a una boda, es ir a un matrimonio. Uno se preguntará, ¿por qué el Señor fue a un matrimonio? ¿Por qué el Señor, la primera señal que el Señor hace es ir a un matrimonio, a una boda? ¿Qué señal? Recuerden, es una señal. Algo está indicando el Padre, algo está indicando el Señor. ¿Por qué el Señor lo primero que hace es manifestarse en un matrimonio? La unión, vamos a formar una familia. ¿Quién lo dijo? El hermano Juan Pablo. Bendito eres que no te lo reveló carne y sangre. Porque el primer ministerio es la familia. Exactamente. Lo primero que el Señor hace es ir a un matrimonio porque lo primero que el Señor constituye es la familia. Entonces nos damos cuenta que la primera señal es un matrimonio, es una boda. Porque lo primero que el Señor muestra, lo primero que el Señor indica es la familia. Es lo primero que constituyó en el reino en el principio. En el principio, ¿se recuerdan? Lo primero que constituye el Señor, no es crear. Lo primero que el Señor constituye en el principio, en Génesis, es el matrimonio, es Adán y Eva. Lo primero con lo que parte el Señor su ministerio, la primera señal que Jesús hace es ir a un matrimonio, ¿cierto? Jesús era de Galilea. El Señor nació en Belén, pero después Él vive en Galilea. Entonces, lo primero que lo primero que vemos del Señor es estar y mostrarnos, ¿no es cierto?, cómo el Señor
restaura y pretende eso, es restaurar la familia. Como decía un hermano una vez, muchas veces creemos que la salvación es personal, pero si nosotros nos damos cuenta a lo largo de la Escritura, el Señor siempre llamó a una familia entera. El Señor siempre llamaba a la casa completa. Es raro encontrar uno solo que se salve. Cuando llamó a Abraham, llamó a la casa a todo. Abraham no se fue solo. No le dijo a Sara, Sara, yo me voy porque Dios me llamó a salir de aquí. Tomó a su mujer y se llevó todas sus cosas. El carcelero, cree tú y será salva toda tu casa. Claro, ahí hay una cosa de potestad romana, pero es la casa completa. Amén. Seguimos leyendo, amén, para poder avanzar. Dice el verso 12. ¿Se entendió hasta ahí, hermanos? Después de esto, descendieron a Capernaum. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días, ¿cierto? El Señor tuvo más hermanos. Si alguien le dice de repente por ahí que María sí tuvo hijos, tuvo más hermanos. Verso 13. Hay textos que no son de referencia, hermanos, por eso esos textos como el verso que dice de aquí en adelante, el verso 51, y el verso 11, donde decía este principio de señales. Esos versos no son de referencia, porque van marcando un tiempo, van marcando una pauta, van marcando un camino. La primera señal fue un matrimonio, una familia. Verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió a Jerusalén. ¿Por qué se sube a Jerusalén? Jerusalén siempre se apunta como algo celestial, como algo que está más arriba. No necesariamente porque esté en un monte, sino porque Jerusalén siempre apunta como algo celestial, donde uno sube, lo de abajo es lo que es terrenal, lo que es mundano, ¿cierto? Verso 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, ya los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos, está escrito, el celo de tu casa me consume. Los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había hecho. ¿Amén? Entonces, luego de una boda, ¿a dónde se va el Señor? Al templo, ¿cierto? Dirá el texto que el Señor hizo un azote de cuerdas, ¿cierto? Volcó las mesas y hizo un azote de cuerdas, ¿cierto? Malaquías, capítulo 3, el verso 1 dice que Él vendrá a su templo, el Señor vendrá a su templo, pero ¿qué es lo que nos quiere indicar el texto acá con respecto a por qué el Señor va a un templo, ¿no es cierto? Ahora, y por qué el Señor echa, ¿no es cierto?, a todas estas personas que vendían acá, que lamentablemente ellos tenían un juego de monedas, ellos ahí engañaban a la gente,
Ya el tema de los sacrificios se había vuelto algo que, ¿cómo es la palabra? Algo común, algo que cualquiera podía ir a comprar una paloma y la paloma la ofrecían en sacrificio. Ya no era algo de conciencia, sino que ya era algo por rutina. Pero lo que el Señor acá indica es un juicio. Lo que el Señor hace es poner juicio sobre la casa de Dios, sobre el templo del Señor. Se recordarán ustedes cuando el Señor dice que el juicio parte por la casa, ¿cierto? Por la casa, ¿cierto? Entonces lo que hace el Señor es poner juicio en la casa del Padre. Cuando nosotros tenemos la expresión y en nuestro entendimiento la palabra juicio, nosotros pensamos inmediatamente que juicio conlleva castigo, conlleva castigo. Pero lo que hace el Señor cuando Dios pone juicio sobre nosotros, si el Señor lo primero que hace es partir por la casa, ¿cierto? Él pone juicio sobre su casa, Él echa todo lo que está ahí malo, pero poniéndolo en nuestra vida, esta palabra colocándola a la luz de nuestra vida. Cuando Dios pone juicio en nuestra vida, no es necesariamente un castigo, sino que cuando Dios pone juicio, ¿cierto? Cuando hay situaciones que nosotros pasamos y necesitamos el juicio de Dios, lo que Dios hace es separar lo bueno de lo malo. Lo que el Señor Jesucristo está haciendo en el templo es separar lo que no es de Dios y dejar lo que es de Dios. ¿Se recuerdan cuando el texto dirá, porque casa de oración será llamada mi casa? Parece que dice el texto, ¿cierto? Casa de oración será llamada. ¿Qué es lo que había hecho el judío, ¿no es cierto? Aprovecharse de esta situación. Los sacerdotes ven la necesidad del pueblo judío, ven que no solamente ya está la ley, sino que los sacerdotes judíos, aparte de la ley, es decir, la ley de Moisés, el judío andaba con una ley oral, donde prácticamente no dejaba hacer nada al ciudadano judío, porque todo era una transgresión. O sea, aparte de la ley de Moisés, el judío tenía otras leyes más, en las cuales no podía hacer nada. Entonces, todo era como un negocito. Todo era aprovechado para un negocio, en este caso. Entonces, lo que el Señor hace en esto es manifestar un juicio en la casa, es manifestar un juicio en el templo. Lo que no es de Dios se tiene que sacar. A veces nosotros encontramos situaciones donde el templo, ¿no es cierto?, la iglesia está llena de dogmas humanos, donde no hay cabida para lo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el cristiano se siente tan libre porque Dios lo libertó, ¿qué pasa? Que llega al templo este nuevo convertido y se encuentra que en la iglesia hay más leyes que afuera. ¿Te has dado cuenta? O sea, Dios me hizo libre, aleluya, ¿cierto? Pero llega a la iglesia y se encuentra que hay más leyes. Entonces, ¿dónde quedó la libertad del hermano? Se perdió. A veces es necesario, hermanos, situaciones que nosotros pasamos, situaciones que nosotros vivimos, si en algún momento nosotros pasamos una situación compleja, necesitamos el juicio del Señor. Y el juicio del Señor va a traer claridad. El juicio del Señor va a separar lo que no es del Señor. Lo que es de Dios va a permanecer en nosotros. Pero lo que no es de Él se va a ir. El Señor lo va a desarraigar. Aún el Señor, cuando el Señor explica lo de el trigo y la cizaña, ¿cuántas veces el hombre quisiera tomar juicio por sus manos con respecto a eso? Pero el Señor dice que Él separará
del trigo, la cizaña del trigo. O sea, no es el hombre, no es el hombre, es el Señor el que va a pasar por fuego esta situación. Es el Señor el que va a pasar por fuego nuestra vida. Es el Señor porque decimos que Dios es amor, ¿cierto? Dios nos ama, Dios me ama, Dios te ama a ti, lo cantamos, pero el Señor también es fuego consumidor. Y el Señor va a pasar por fuego toda situación de nuestra vida para que en lo de nosotros, en este templo, su vida, su cuerpo es templo, morada de Dios, ¿cierto? Su cuerpo es morada del Señor. Usted eso lo sabe, ¿cierto? Que su cuerpo es templo, es morada de Dios. El Padre, ¿no es cierto? Su Espíritu mora en nosotros. Por lo tanto, el Padre debe traer juicio a nuestra vida para separar lo que no es de Dios. Y el Padre lo va a hacer. Nosotros a lo mejor se viene una situación a nuestra vida y nosotros le hacemos el quita a esta situación. No quiero pasar por esto, no quiero pasar por esto. El Señor va a tratar hasta que dejemos que de esa situación el Señor tome el dominio, hasta que de esa situación el Señor haga juicio en nuestra vida. Si nosotros no permitimos eso, ¿cierto? El Señor lo va a tratar, hasta que nosotros le permitamos eso al Señor. Entonces, este principio de señales, como dice la Escritura, comenzó a hacer el Señor Jesucristo en el comienzo de su ministerio. Lo primero que el Señor Jesucristo hace es manifestarse en una boda, manifestarse a la familia, ¿no es cierto? Poner en claro que lo principal en el ministerio del Señor es la familia. Para luego ir al templo, ¿no es cierto? En el templo hace esta segunda señal que indica que en el templo solamente debe estar lo del Señor. No hagáis, ¿no es cierto?, de mi casa una casa de mercado. No hagáis de mi casa una cueva de ladrones, ¿cierto? Ojo con eso, que lamentablemente, sin nombrar nada más, pero lamentablemente vemos hoy en día esa situación. Pero el Señor dice que va a traer juicio. Y la palabra juicio no es necesariamente que traerá, ¿no es cierto?, un castigo, sino que va a separar el Señor. El Señor va a sacar lo que no es de Él y solamente va a quedar lo que ha permanecido, en este caso, en su voluntad. El verso 19 dice, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿No es cierto? El Señor anuncia desde ya de un principio lo que era voluntad del Padre. Siempre el judío tenía la mirada puesta en el templo terrenal. Lo mencionábamos, me parece, hace unos lunes atrás, parece. El templo fue destruido en el año 70 después, por el general Tito de Roma, ¿no es cierto? Y se destruye todo, completamente destruido. No se sabe si en este templo que el Señor apunta aún estaba el arca. El arca se destruyó y el templo se destruyó completo cuando Nabucodonosor toma la ciudad de Jerusalén. En ese tiempo ya se había destruido completamente todo, quemaron todo. Nabucodonosor roba todo el oro, ¿no es cierto? Las cosas preciosas, pero lo demás se destruye. Pero el judío siempre tiene eso en su mente. El judío siempre ve lo físico. Pero el Señor a nosotros nos enseña aquí en este texto, ¿no es cierto? Le dice que destruid este templo, en 3 días, ¿no es cierto?, lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo que fue hecho por Herodes. Y en 3 días tú lo levantarás. Pero aquí Juan añade y dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por cuanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto,
y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. El verso 22 es importante porque dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, lo que está hablando Juan ahí, ¿no es cierto? Cuando Jesús se levanta de entre los muertos, muchos de sus discípulos ahí recién creyeron. Antes, no todos sus discípulos creían en él. Habían un par de incrédulos ahí, ¿no es cierto? Que ustedes lo vamos a ver más adelante. Si yo no toco la herida, yo no voy a creer. Si yo no veo, si yo no toco, lo que hablaba mi hermano el otro día en la predicación, no hay entre vosotros corazones incrédulos, ¿cierto? Para creer en la manifestación del Hijo de Dios. Amén. Entonces, para ya ir terminando, mis hermanos. Capítulo 2, este principio de señales ha hecho el Señor. ¿Dónde primero se manifiesta? En la familia, en un matrimonio. Lo principal, Pablo después lo dirá, si alguien quiere ser obispo, si éste no cuida a su familia, ¿cómo cuidará a la iglesia del Señor? Importante palabra esa, ¿no es cierto? Para tenerla siempre como referencia. Y luego, ¿no es cierto?, el templo. Las dos cosas que el Señor comienza a hacer en su ministerio. Amén. La importancia y el lugar que tiene que tomar la familia en medio de nosotros, hermanos. La importancia que tiene que tomar el que enseñamos hoy en día. La importancia que debe tomar la palabra del Señor con respecto a la familia. ¿No es cierto? Tito dirá, Filemón dirá, Timoteo dirá, las más ancianas, no está hablando de canas, está hablando de 80, 90 años, sino que en la fe. Las más ancianas enseñan a las jóvenes a amar, a respetar a sus esposos. Que esa palabra no se pierda, mis hermanas. Es tan fundamental. Amar, criar, respetar, es tan espiritual como enseñar en la iglesia. Es tan espiritual como predicar en la calle. Enseñar a nuestros hijos, criar a nuestros hijos, respetar a la esposa, respetar al esposo, es tan espiritual como enseñar en la iglesia, como discipular a la iglesia. Por eso es que el Señor dice, ¿cómo se salvará la mujer? Criando hijos. No es una palabra machista, todo lo contrario, todo lo contrario. Es una verdad gloriosa del Señor. Porque el ministerio, no es que el ministerio de la mujer no sea predicar en ninguna manera, no estoy dando por abajo esa teoría, no, o esa verdad. Pero ¿qué tanta importancia tiene hoy, hermanos, con respecto a todo lo que está sucediendo hoy en día? Porque ¿a qué ha venido? ¿Por qué el Señor se manifiesta en una familia? Con respecto a cómo ha venido el maligno hoy en día, ¿no es cierto?, con toda esta teoría, con todo poniendo los afanes a este mundo, el propósito del maligno es sacar a la mujer de la casa. Es realizar a la mujer y sacarla de la casa. ¿Y qué hace el maligno cuando saca a la mujer de la casa? Se pierde la familia. La mujer es tan vital en la familia, es tan vital en la familia, que la mujer salió de la casa y se perdió la familia. No mirando en menos eso, es un llamamiento celestial, es un llamamiento espiritual. Esa es la palabra que trajo el maligno. Así que Dios te dijo eso, le dijo el diablo a la mujer. Seréis como Dios si tú cambias esto. Entonces, hermanos amados, la importancia que tiene que tener la familia hoy en día, la importancia que nuestras mujeres más adultas le enseñen, ¿no es cierto? Por eso es que la mujer judía tenía tan clara la película en cuanto a que si la hija no podía ir a estudiar, la mujer preparaba a su hija para que fuera una buena esposa. Que nunca se pierda eso. Y nosotros, los varones, no dejemos de enseñarle a nuestros hijos ser buenos esposos. Porque de la manera que nosotros seamos como esposos, ¿cierto? Ellos también lo van a hacer. Amén. No perdiendo ese foco, hermanos.
la familia. Lo más importante de un ministerio es la familia. Por algo el Código Civil actual lo dice. La base de una sociedad es la familia. Lamentablemente con esta nueva constitución eso se va a perder. Amén. Así que el Señor le bendiga, hermanos. Por ahora estamos en los 45 minutos. Hermanos queridos, ¿alguna duda? ¿Alguien que desee compartir algo del Señor en esta hora? De a uno, por favor. Ante el silencio, oramos al Señor y damos gracias al Señor por este tiempo que el Señor nos ha dado. 45 minutos nos dijeron y tratamos de no pasarnos de eso, mis hermanos. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga, la paz del Señor a cada uno. Si el Señor lo permite, seguiremos el otro viernes con la ayuda y la gracia del Señor. Amén, Oramos al Señor. Señor, oramos al Señor. ¿Estará mi hermano Gabriel por ahí o no? Amén. Bien, mi hermano Gabriel Amén, nos hermano. bendice con una oración. Amén, hermanito. Amén. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre, por este discipulado que tú nos das, Señor, en esta hora, Dios de los cielos. Dios mío, por tu palabra, por la enseñanza, Señor, que nos da nuestro hermano Sebastián a través de tu palabra, a través de tu espíritu, Señor. Dios bendito, gracias, Señor. Gracias porque nos habla, nos corrige, nos enseña, Señor. Nos pone en orden, Señor, que la familia, Señor, que en nuestra vida seas tú primero siempre, Padre de los cielos. Gracias, Papito. Abre el entendimiento de nuestras vidas, Señor, para cada día estar más, Señor, cerca tuyo, Señor. Te bendecimos, Señor. Bendiga a mis hermanos, Señor, que están escuchando, Señor, este discipulado. A nuestro hermano Sebastián, Señor de los cielos, a su familia, Padre amado. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.